Hay momentos en la historia del deporte que no solo se registran en los libros de récords, sino que se graban a fuego en el alma de todo un país. Momentos donde la lógica se rompe, donde los pronósticos saltan por los aires y donde un joven, con la fuerza de sus piernas y la determinación de todo un pueblo, obliga al mundo entero a voltear a ver una nación. Lo que acaba de ocurrir en las carreteras de Francia no es simplemente un logro deportivo más, no es una victoria común, es un terremoto histórico. Isaac del Toro, un muchacho nacido en Ensenada, Baja California, acaba de hacer lo que durante más de un siglo pareció una fantasía absoluta, un sueño imposible de contar, romper la hegemonía del ciclismo europeo y subir al podio de la competencia más dura, prestigiosa y voraz del planeta, el Tour de Francia. Para entender la magnitud de lo que estamos viviendo, hay que dimensionar lo que significa la Gran Boucle. Durante más de 120 años, el Tour de Francia ha sido el Olimpo del ciclismo. Un infierno de 3 semanas donde los mejores atletas del mundo se destruyen el cuerpo a lo largo de más de 3.000 kilómetros. Un territorio dominado históricamente por franceses, italianos, belgas, españoles y en épocas recientes por las superpotencias eslovenas o danesas. Latinoamérica había tenido a sus héroes colombianos, pero México siempre miró esa fiesta desde la distancia, como un espectador lejano que soñaba con ver algún día la bandera tricolor flamear en los Campos Elíseos. Hoy, ese algún día finalmente llegó. Isaac del Toro no solo llegó a Francia, se presentó ante los gigantes del ciclismo sin pedir permiso, sin complejos y sin miedo. A sus escasos años, enfrentándose a monstruos sagrados de la bicicleta, el mexicano demostró una madurez táctica y una capacidad de sufrimiento que dejaron boquiabiertos a los analistas internacionales. En cada etapa de montaña, en cada ascenso salvaje a los Alpes y a los Pirineos, cuando el aire escaseaba y las piernas de los veteranos suplicaban piedad, la figura del toro emergía entre la niebla para decir presente. Cierra los ojos e imagínalo por un segundo. La tensión de la última semana, el dolor acumulado tras miles de kilómetros de desgaste puro, la presión de millones de personas esperando un milagro desde el otro lado del océano. Y ahí estaba él, luciendo los colores del UAE Team Emirates, respondiendo a los ataques de los mejores del mundo, aguantando el ritmo infernal de las contrarreloj y escalando con una elegancia que recordaba a las grandes leyendas de antaño. Este podio no es una casualidad, no es el producto de la suerte ni de un golpe de fortuna. Es el resultado de un proceso brutal de disciplina, sacrificio y valentía. Desde sus primeros pedalazos en el ciclismo nacional, pasando por su inolvidable e histórica victoria en el Tour del Porvenir donde ya nos había advertido de lo que era capaz, hasta este instante glorioso en el que rompió el techo de cristal del deporte mexicano. Cuando Isaac cruzó la línea de meta final y se aseguró de forma matemática un lugar en el podio parisino, el tiempo pareció detenerse. Las lágrimas de su equipo, los gritos de euforia de los aficionados mexicanos que viajaron con banderas tricolores a los pies de las montañas francesas, y el respeto rendido por sus propios rivales confirmaron lo inevitable. El ciclismo mundial ha cambiado para siempre, y México ahora se sienta en la mesa de la élite absoluta. Escuchar el nombre de Isaac del Toro resonar en los alparlantes del podio de París es una descarga de adrenalina pura. Es la confirmación de que no hay fronteras imposibles cuando hay talento y un corazón gigantesco impulsando cada pedalada. El muchacho de Ensenada ha escrito la página más dorada en la historia del ciclismo azteca, convirtiéndose en el primer mexicano de todos los tiempos en alcanzar el altar sagrado del Tour de Francia. Pero la gran pregunta que todo el mundo se hace en este momento es, ¿cómo se construyó semejante hazaña? ¿Cómo logró un joven mexicano descifrar el rompecabezas de la carrera más exigente del mundo en su primer gran intento? ¿Cuáles fueron las etapas clave, los momentos de crisis donde estuvo a punto de colapsar y las jugadas maestras que lo catapultaron a la gloria? Acompáñame en este viaje, porque esto es solo el comienzo de una historia que recordarás por el resto de tu vida. La historia del día en que Isaac del Toro desafió a los dioses del ciclismo y puso a México en lo más alto del planeta. Cuentas conmigo para continuar. Cuando estés listo, dime y redactamos la parte 2 con la misma fluidez y formato listo para locución, para entender la dimensión real de lo que Isaac del Toro ha conseguido en este Tour de Francia. No podemos limitarnos a ver el brillo de las medallas o la celebración en el podio.
Hay que retroceder el casete. Hay que mirar hacia atrás, hacia los días donde no había cámaras de televisión transmitiendo a millones de hogares, ni marcas internacionales patrocinando cada pedalada. Isaac no nació siendo una estrella mediática. Se fraguó en el silencio, en el polvo y en las carreteras de Ensenada, Baja California. Desde sus primeros años sobre la bicicleta, dentro de un entorno familiar que respiraba ciclismo, Isaac demostró una cualidad que no se entrena en un gimnasio ni se compra con presupuestos millonarios, una hambre insaciable de victoria y una resistencia mental absolutamente fuera de lo común. Mientras otros talentos juveniles se deslumbraban con el éxito temprano local, él tenía la mirada puesta al otro lado del Atlántico. Él sabía que su verdadero destino estaba en las grandes cordilleras de Europa. El primer gran aviso al mundo llegó cuando conquistó el Tour del Porvenir, la competencia considerada por todos los expertos como el Tour de Francia para jóvenes. Ganar esa carrera no es cualquier cosa, es la catapulta histórica por la que pasaron leyendas del pelotón internacional. Cuando un ciclista gana el Tour del Porvenir, los equipos más poderosos del planeta ciclismo activan sus radares de inmediato. Fue el Team Emirates quien vio en el mexicano un diamante en bruto, una fuerza de la naturaleza lista para ser pulida. Pero dar el salto al World Tour, al máximo nivel del ciclismo profesional, es un choque térmico brutal. Pasar de dominar categorías juveniles a compartir carretera con verdaderos depredadores, hombres capaces de rodar a más de 50 kilómetros por hora durante horas sin pestañear, ha destrozado las carreras de cientos de promesas. La presión es aplastante, el ritmo es despiadado y el margen de error es prácticamente cero. ¿Qué hizo Isaac del Toro ante este escenario intimidante? No se achicó. Lejos de dejarse abrumar por los nombres consagrados de sus compañeros o rivales, el mexicano asumió su rol con una humildad inteligente y una voracidad táctica impresionante. Aprendió a leer las carreras desde adentro, a economizar energía en los momentos llanos y a guardar esa chispa explosiva para cuando la carretera se inclinara hacia el cielo. Al llegar a la línea de salida del Tour de Francia, la estrategia para Isaac era clara, pero sumamente compleja. En una estructura de equipo tan competitiva como la suya, ganarse la confianza de los directores deportivos y la libertad para buscar un resultado propio requiere ganárselo metro a metro en la ruta. No bastaba con tener buenas piernas, había que demostrar frialdad en los momentos de caos, en los abanicos provocados por el viento, en las caídas multitudinarias de las primeras etapas y en las bajadas suicidas a tumba abierta. Las primeras jornadas de la ronda francesa fueron una auténtica prueba de fuego. El pelotón rotaba a una velocidad frenética, la tensión se cortaba con un cuchillo y cualquier despiste podía costar minutos valiosísimos, o peor aún, una caída que terminara con el sueño antes de empezar. Mientras veteranos de 1000 batallas perdían los nervios y quedaban relegados en la clasificación general, el joven mexicano se mantenía firme, siempre bien posicionado, protegido por sus gregarios y con la mirada fija en el horizonte. Poco a poco, los comentaristas internacionales empezaron a murmurar su nombre con un tono de asombro creciente. Miren al mexicano, decían las transmisiones en inglés, francés e italiano. No se despega, no cede un solo metro. Lo que para muchos parecía una racha de buena suerte en la primera semana, pronto se reveló como lo que realmente era, el despliegue frío y calculado de un competidor extraordinario listo para hacer historia. Isaac estaba construyendo su hazaña cimiento por cimiento, aguantando los embates de los equipos más poderosos y esperando pacientemente el terreno donde los hombres se separan de los niños, la alta montaña. Cuando gustes, dime y continuamos con la parte 3 para entrar de lleno a la batalla en los Alpes y los Pirineos. Si el ciclismo de ruta es una guerra de resistencia, la alta montaña es su campo de batalla definitivo. Es ahí, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire se vuelve tan tenue que quema los pulmones y el ácido láctico transforma los músculos en piedra. En los Alpes y los Pirineos no hay espacio para la simulación, la gravedad no negocia con nadie y el sufrimiento se convierte en el único lenguaje universal. Fue precisamente cuando el Tour de Francia se adentró en los colosos de piedra donde Isaac del Toro dejó de ser una revelación para convertirse en una amenaza real para los gigantes de la competencia. Las etapas reina llegaron con una ferocidad implacable, rampas imposibles de más del 10% de desnivel,
ascensos interminables de más de 20 kilómetros y un calor sofocante que derretía el asfalto bajo las ruedas. El ritmo impuesto por los equipos de los favoritos era lisa y llanamente inhumano. El pelotón comenzó a desintegrarse como un terrón de azúcar en agua caliente. Uno a uno, los nombres ilustres del ciclismo europeo empezaron a ceder, descolgándose con los rostros desencajados por la agonía. Pero en medio del caos, la figura con la bandera mexicana en el pecho se mantenía inquebrantable. Isaac pedalaba con una cadencia fluida, casi hipnótica, como si la pendiente no le pesara. En los momentos donde los grandes capos del pelotón lanzaban sus ataques más salvajes, buscando destrozar la competencia y marcar territorio, el joven de Ensenada no entró en pánico. Supo medir sus fuerzas con una precisión quirúrgica. Sabía que un esfuerzo desmedido a esa altitud se paga con una pálida devastadora que te puede costar decenas de minutos en la clasificación general. El momento crucial de esta gesta ocurrió en una de las cimas más temidas del ciclismo mundial, con los favoritos atacándose sin piedad a falta de 5 kilómetros para la meta. El grupo de cabeza quedó reducido a una auténtica mesa de póker para titanes. Ahí, cara a cara contra los mejores escaladores de la era moderna, Isaac del Toro lanzó un contraataque feroz. Un cambio de ritmo brutal que tomó por sorpresa al pelotón y obligó a los líderes de la carrera a exprimirse al máximo para no perder su rueda. En esa ascensión mítica, el mexicano no solo aguantó el paso de los mejores, tomó las riendas de la carrera, marcó el ritmo en los tramos más duros y demostró que tenía la valentía de un gladiador. Ver a un ciclista mexicano liderando el grupo de favoritos en las rampas más crueles del Tour de Francia hizo vibrar a todo un continente. Ya no se trataba solo de aguantar el paso, se trataba de atacar, de imponer condiciones y de reclamar un lugar en el podio a base de puro coraje. Aquel día, tras cruzar la meta exhausto, con el rostro cubierto de sudor, la tabla de tiempos confirmó lo que todos empezaban a sospechar. Isaac del Toro se metía de lleno en las posiciones de honor de la clasificación general. Había sobrevivido al infierno de la alta montaña y salía de él más fuerte, respetado por sus rivales y con la historia llamando a su puerta. Cuando estés listo, avísame y redactamos la parte 4 para enfocarnos en la tensión de las etapas finales y la estrategia defensiva para asegurar el podio. Asegurar un puesto en el podio del Tour de Francia no es cuestión de un solo día de gloria. La verdadera pesadilla comienza cuando tus rivales se dan cuenta de que estás ahí, ocupando un lugar que ellos consideraban suyo por derecho. En la última semana de la competencia, con el cansancio acumulado de más de 14 días de exigencia extrema, la carrera se transforma en una partida de ajedrez a 300 pulsaciones por minuto. Para Isaac del Toro, la tercera semana del Tour no fue una simple prueba deportiva, fue un asedio en toda regla. Los equipos rivales, desesperados por recuperar el tiempo perdido en las montañas, desplegaron una estrategia agresiva desde el primer minuto de cada etapa. Ataques lejanos, emboscadas en zonas de viento y descensos suicidas a más de 90 kilómetros por hora. Todos querían hacer colapsar al joven mexicano. Sabían que, sobre el papel, era el más joven e inexperto del grupo de cabeza, el rival a quebrantar mentalmente. Pero lo que no calcularon fue la templanza de acero del tijuanense por adopción. Frente a la presión asfixiante de las escuadras rivales, Isaac respondió con una inteligencia táctica propia de un veterano de 1000 batallas. Cuando los ataques se sucedían uno tras otro en los puertos de montaña, mantuvo la calma, apoyándose en la estructura del UAE Team Emirates y gestionando las energías con la precisión de un relojero. No regaló un solo vatio de potencia. Cada aceleración rival fue neutralizada con una firmeza que desesperó a los directores deportivos de los demás equipos. El momento de máxima tensión llegó en la penúltima jornada, la decisiva prueba contra reloj individual, una disciplina implacable donde no hay compañeros para cubrirte del viento ni tácticas de equipo en las cuales esconderse. Solamente tú, tu bicicleta